Ahora sí, ahí estamos. Buenas tardes a todos, buenas noches, es un privilegio para mí estar en este lugar. Hace mucho que no estaba con ustedes, pero a mí me pasa cuando uno vuelve a la crujía, es como volver a casa, ¿no? Y no sé si ustedes piensan lo mismo, pero uno cuando piensa en su infancia, siempre vienen a la mente los olores o los aromas de la cocina de la abuela, ¿no? Parece mentira que uno no se puede olvidar de eso, ¿no? Yo tenía a mi abuela, vivíamos con ella y los inviernos o los veranos, no me acuerdo cuándo, pero uno entraba a la cocina y siempre había algún olor a dulce, dulce de higos, dulce de ciruelas o algo que estaba cocinando para sus nietos, y esos aromas nunca se olvidaron. Volver a Calle de la Crujía es más o menos lo mismo, ¿no? Hay gente nueva, hay caras nuevas, gracias a Dios por ello, pero vienen a mi mente un montón de situaciones y rostros que ya no están con el Señor, pero que han marcado nuestra vida para siempre, ¿no? Y nunca los olvidaremos. Hermanos fieles que nos han dado su ejemplo de fidelidad y con los cuales hemos crecido. Es imposible olvidarlos. Muchos de ellos ustedes ni los conocen, ¿cierto? Pero para nosotros han sido hombres y mujeres que han diseñado y marcado nuestra existencia. Gracias, hermanos, por la invitación y porque nos permite estar un ratito todos juntos. Cuando Daniel empezó la reunión y leía esa lectura, supe que el Señor estaba aprobando lo que habíamos preparado. Uno cuando prepara nunca sabe y siempre tiemblan las piernas y nunca sabe si tiene la duda de lo que vamos a enfrentar. Pero cuando Daniel leía esa lectura, me di cuenta que el Señor había aprobado la idea y eso vale mucho. Yo no le dije nada, pero vamos a leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Ni siquiera le había comentado pedir esa lectura, pero él la leyó. Leamos capítulo 5 de carta a los Efesios. Podríamos leerla todo, pero vamos a achicar la lectura para no ocupar demasiado tiempo, ¿cierto? 5 de Efesios, verso 11, y dice: y no participéis, le escribe a los Efesios, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 27. Verso 25, vamos a leer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que Dios bendiga su palabra en esta noche y agradecemos al Señor porque nos ha dejado estas escrituras para nuestro crecimiento espiritual. Allí está Pablo escribiendo a los Efesios, como escribió a tantos otros, pero esta era una iglesia que él quería mucho, ¿cierto?
Pablo, cuando se convirtió allí en el camino a Damasco, si leemos allí en el capítulo 9 de los Hechos, ¿qué es lo que sucede? Cae a tierra de un momento a otro, no había ninguna preparación especial. Y un hombre que venía, dice, mascullando maldades contra los creyentes, contra los cristianos, preparándose para una matanza de todos, para perseguirlos, de un momento a otro cae de rodillas. Y lo primero que le dice Pablo al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Es la pregunta que todos nos hacemos alguna vez en la vida, ¿cierto? Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué pretendes? De mí necesito saber. Lo hemos planteado muchas veces. Y Pablo fue con esa pregunta, sería otro tema hablar de la respuesta en ese momento, pero con esa pregunta se le abrió un panorama totalmente diferente a Pablo, distinto, y empezó una nueva vida que permitió que el Evangelio llegara hasta nosotros en nuestro tiempo. Pablo era un hombre fiel, ¿cierto? Pero impetuoso y trabajador como ninguno. Pero su principal preocupación, mis hermanos queridos, era siempre por las iglesias, por las que él había pasado, por las que él había fundado, y aún aquellas que se habían ido fundando como desarrollo de las que él había fundado, y era su preocupación constante. Cuando le manda la carta a los Efesios desde la cárcel en Roma, se habla siempre de los Efesios, pero era una carta que se leyó en toda la zona donde estaban los Efesios, como cuando le manda a los Colosenses y le dice: léanla ustedes y pásensela a los de la Odisea, y la de la Odisea mándensela a ustedes y léanla también. Era una preocupación constante de Pablo por todas las iglesias. La principal preocupación que tenía nuestro hermano Pablo era el motivo por el cual había salido: la integración de los judíos y los gentiles en las iglesias que él iba fundando. Recordemos que el Evangelio en principio era solo para los judíos, únicamente para ellos, lo habían entendido así. Y Pedro, el apóstol Pedro, tuvo que padecer mucho, y hasta allí, cuando estaba en Jope, para él era solo para los judíos y no podía entender de otra manera. Y el Señor tiene que demostrarle allí en la terraza: no llames inmundo a lo que está bendecido por Dios. Y sale y va a la casa de Cornelio y dice delante de los hermanos allí, dice: no sé por qué estoy acá, porque yo no estoy para juntarme con los no judíos, pero el Señor me lo mandó y acá estoy. Contra su voluntad, contra lo que él pensaba, pero aceptó lo que el Señor le decía. ¿Qué lección tenemos ahí también, no? Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y vemos que el Señor nos presenta una tarea adelante y decimos: no, esto no es para mí. No. Pedro podía haber dicho lo mismo: no, esto no es para mí, Señor. ¿Por qué no va otro? Mándalo a Pablo, mándalo a cualquiera, yo no. Y a veces decimos esas cosas, ¿no? Es duro entenderlo, pero es así. Hermanos, las iglesias fundadas por Pablo han llegado hasta nuestros días, y hoy podemos, en nuestro tiempo que nos toca, difícil este año, ¿no? Vivir lo que siempre predicamos desde el frente, ¿no? ¿Cuántas veces dijimos: la iglesia no es el edificio? Muchas veces, continuamente lo decimos, yo por lo menos. Hermanos, tenemos que entender que la iglesia no es el edificio. Podemos reunirnos en cualquier lado y la iglesia seguirá funcionando. Y hoy día lo podemos ver en carne propia, lo podemos disfrutar en carne propia y entender esa lección. Nosotros estamos acostumbrados a que mencionamos iglesia y en nuestra mente se dibuja el salón, ¿no? Hoy voy a la iglesia y voy al salón. Y la iglesia, hermanos, somos nosotros, somos los que estamos acá. Hoy estamos todos reunidos en diferentes lugares, pero somos la iglesia. Y podríamos estar juntos en otro lugar y también seríamos la iglesia. Porque no es el lugar donde nos juntamos, sino es el conjunto de creyentes, de hijos de Dios, los que forman la iglesia. Hoy lo podemos comprobar en carne propia. Gracias a Dios porque tenemos estos medios.
como dijimos hace un rato, ¿no? Si esto hubiese pasado, por ejemplo, la última pandemia grande que tuvo el mundo, así grave, fue la de la fiebre, la gripe española. Murieron 50 millones de personas en el año 1920. Pero ¿qué pasaba? No había, o si había, no eran tan populares los viajes en avión, ¿cierto? Y entonces no se expandió. Todos los muertos estuvieron allí en Europa, ¿cierto? Y acá ni nos enteramos, por lo menos yo no vivía, pero no recuerdo que alguien lo haya contado tanto. Pero hoy día, si hubiese sucedido una cosa similar con los viajes en avión, hoy no sé cómo estaríamos desarrollando nuestra actividad. Estaríamos todos separados, sin vernos, sin conocernos, sin el contacto, aunque sea a la distancia. Pero Dios nos dio este privilegio, este desarrollo científico que nos permite estar en diferentes lugares. Yo estoy a más de 30 kilómetros de ustedes y estamos acá juntos. Y para mí me representa la iglesia en Calle de Urquía, ¿cierto? Con todo lo que significa para mí, porque allí me formé, allí crecí, allí empecé mi vida. La carta a los Efesios, hermanos, que hemos compartido unos pequeños versículos, como decíamos, la iglesia en Éfeso era muy querida para Pablo, ¿cierto? Él había estado allí en el tercer viaje 3 años, organizando, predicando, organizando la iglesia, dejando los hermanos allí. O sea, era algo muy, muy especial para él, y por eso le escribe esta maravillosa carta, ¿sí? ¿Y a dónde queda Éfeso? A mí me gusta, porque a veces cuando era chico uno pensaba en Turquía y pensaba, para mí por lo menos, ¿no? Discúlpenme si hay alguno de esa nacionalidad, pero uno pensaba en los turcos, eran todos los que tenían turbante, ¿no? Cuando era pibe, todos los turbantes eran turcos. En Argentina, cuando se hablaba de turcos, se habla todavía, son todos los orientales, turcos. No, como el polaco es alemán, polaco, ucraniano, todos los polacos, ¿cierto? Para nosotros Turquía no tenía una especialidad, pero hoy podemos verlo. Con los medios hemos tenido acceso a filmaciones, ¿cierto? Como Canal 11, que ha comprado novelas turcas, o por a mí me gusta ver los programas de viajes, y cada tanto van allí a Estambul y conocemos lo que significa el pueblo de Turquía. En ese lugar, en ese mapa, allí está Éfeso, en el sur, ¿cierto? Muy cerca del puerto de Mileto, donde Pablo se despide de los ancianos, frente a las islas griegas, un lugar turístico. Y, por ejemplo, ellos están orgullosos porque en su iglesia, en su catedral central, tienen preservados los huesos del apóstol Juan. No sé si es así, pero allí están. Y para ellos es un símbolo especial tener los huesos del apóstol. Pero Pablo era un trabajador incansable. De eso no podemos deslindar eso, ¿cierto? Un trabajador incansable. Recorría sin los medios que tenemos hoy, hermanos, los kilómetros que ha hecho Pablo, llevando la palabra, enfrentando diferentes problemas. Toda Europa se caminó, porque ahí le escribe a los romanos en el capítulo 5, lo voy a pasar a ver cuando vaya a España. No sé si llegó, pero él dijo, miren que los paso a ver cuando vaya a España. Estaba en su proyecto, y seguramente capaz que fue, ¿cierto? Y no tenía límites. Y eso nos ha dejado un ejemplo maravilloso, porque no era fácil para Pablo. Hubo discusiones, peleas, casi lo matan más de una vez, estuvo preso, miles de cosas que pasó, y nunca dejó de hacer lo que el Señor le había mandado para expandir el Evangelio. Pero vamos rápidamente, yo escribí mucho porque si no, en este sistema los tiempos son más acotados, ¿cierto? Tenemos menos atención. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? ¿Qué nos pide a cada uno? Dios es amor, ¿cierto? Eso ya lo sabemos todos, pero no soporta el pecado. No podemos pensar que Dios
puede entender a un pecador, lo entiende para redimirlo, pero después no puede soportar que siga la misma vida. Cuando nos llamó a su gloria eterna, lo hizo limpiándonos de nuestra maldad por medio de la sangre del Señor Jesús. Eso cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, una vez y para toda la eternidad, no más, una sola vez. Una vez convertidos a Cristo, mis hermanos, no podemos volver atrás y vivir como si estuviéramos en el mundo. No es lógico, no se puede. Ciertamente estamos en el mundo complicado si los hay, el de nuestro tiempo, ¿no? Pero no somos del mundo. Ya lo dijo el Señor Jesús mismo cuando intercedía por nosotros delante del Padre. Padre, están en el mundo, pero no son. Por favor te pido que los ayudes y los bendigas. Ahora somos de Cristo y debemos vivir como es digno de los hijos de Dios. El Señor nos ha dejado su palabra para indicarnos cuál debe ser nuestro comportamiento en la tierra, mientras llega ese momento glorioso de ser llevados hasta su presencia para estar siempre con Él. Mientras ese día llega, debemos vivir como Él nos manda en su palabra. Veamos algunas cortas lecciones que hoy podemos conversar acerca de lo que Pablo le dice al Señor que quiere que haga. Efesios 5:14, que compartimos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dejar el sueño. No es digno de los hijos de Dios permanecer en la oscuridad, en tinieblas. No podemos. Por el contrario, Dios quiere que andemos en luz, así como Él es luz. No quiere el Señor que encontrarnos, que estemos dormidos, sino preparados para toda buena obra. Debemos permanecer alumbrados por la luz de Dios en nuestra vida y de la misma manera alumbrar la vida de los que nos rodean. No podemos alumbrar a nadie si nosotros no somos luz. Nunca vamos a poder alumbrar a los que queremos alumbrar si nosotros mismos no somos luz. Hermanos, vivimos en un mundo en tinieblas, todo el mundo apesadumbrado, todo el mundo amargado, todo el mundo preocupado. Y nosotros también estamos allí, pero tenemos que hacer el esfuerzo de pensar distinto porque tenemos a alguien más que se preocupa por nosotros. Una vez hablaba hace poco con una persona y le dice, yo no sé cómo vos podés pensar así con todo el problema que tenemos. Si nos estamos en el fondo del techo con una pandemia que nos azota a todos, que no sabemos qué va a pasar. Y vos me venís a hablar de cosas. ¿Cómo es eso? Hermanos, el mundo espera que nosotros seamos distintos, diferentes. Y solo lo podemos ser tomados de su mano. Debemos levantarnos, no permanecer en el mismo estado de pecado que estuvimos en el pasado, sino entrar en la nueva vida que Dios nos ha dado para que peleemos la buena batalla y no estemos dormidos ni en tinieblas. 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos. Dios no quiere que andemos descuidados en nuestra forma de vida, sino que aprovechemos bien el tiempo que se nos ha dado en esta tierra, el cual es muy limitado. Hermanos, les cuento alguna situación personal. Este año acabo de cumplir 70 años, hace 3 o 4 meses atrás, ¿cierto? Y cuando uno mira los años pasados, cuando mira para adelante, por todo lo que, a ver si quiero ser claro, ¿no? Por todo lo que uno pasó, parecen muchos años, pero cuando mira para atrás, pasaron muy rápidamente, ¿sí? Y estamos ya en la última etapa de la vida. Siempre me acuerdo de un hermano de la crujía, don Julio Pichón, Daniel se debe acordar, ¿cierto? Y él decía siempre, me acuerdo
Para nosotros era un ancianito. Y había cumplido 70, 71, no me acuerdo cuántos, pero era un ancianito. Y siempre decía, chico, yo tengo ya un año de yapa, el italiano. Un año de yapa. Porque ya cumplí 70 y la Biblia dice que a los 70 yo me tengo que ir. Y tengo 79, 2 años de yapa. ¿Cierto? Y ahora hoy vemos, nosotros hemos llegado, la vida se ha extendido, es verdad. Cuando éramos chicos, a los 70 te llevaban entre 2, y hoy todavía tenemos algo de fuerza, pero la vida pasa rápido, hermanos, y lo que dejamos de hacer ya no lo vamos a recuperar más. El tiempo es limitado, muy corto, pronto estaremos en la eternidad. El Señor Jesús predicó muchas veces que debemos estar preparados para su retorno, para su regreso. Dios no quiere encontrarnos durmiendo, hermanos, o haciendo lo malo. Dios quiere encontrarnos, ¿cómo? Trabajando en su obra, haciendo algo. Siempre, el otro día estábamos en la reunión en la iglesia nuestra, algo similar a esto, y pensábamos justamente, ¿dónde me encontrará el Señor? ¿Qué estaré haciendo, no? Porque no todos son reuniones y mensajes, todos somos personas, ¿cierto? Y tenemos tiempos, y tenemos actividades, tenemos cosas que todas deberían apuntar a nuestra vida espiritual, pero muchas veces no. ¿Dónde me encontrará el Señor? Debería ser nuestra preocupación, nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Desperdiciando mi tiempo o haciendo algo para Él? Poniéndome a disposición. Señor, ¿qué quieres que haga? Le digo Pablo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? No sé en qué tono habrá sido, pero derrumbado delante del Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué necesitas de mí? Esa debería ser nuestra pregunta de todos los días. Dios quiere encontrarnos trabajando, sabiendo cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Seamos sabios y aprovechemos el tiempo que se nos ha dado para vivir de la manera que agrada a Dios. Así cuando Él venga nos encuentre trabajando en su obra y se agrade de nosotros. Ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué feo será si todo lo que llevamos delante del Señor se quema como hojarasca, ¿no? Yo tengo esa preocupación, porque a lo mejor todo lo que uno se preocupó resulta que, no sé si me entienden lo que digo, no quiero hablo por mí, y va y se quema. No, hermano, tiene que ser hecho para el Señor, para Él solo la gloria. Efesios 5:18, vamos rápido. La segunda parte dice, antes bien, ser llenos del Espíritu. También nos pide el Señor que seamos llenos del Espíritu de Dios. Esta es una de las promesas del Señor Jesús antes de irse. ¿Se acuerdan? En Hechos. Él enviaría el Espíritu Santo para que esté con nosotros, acompañándonos en el camino de la salvación. El mismo Pablo escribe allí en los Efesios, cuando fuimos salvados, fuimos sellados con el Espíritu, que es la garantía de nuestra redención adquirida. ¿Cierto? No tenemos forma de zafar de eso. Ya somos salvos. De aquí en más depende de nosotros vivir tomados de su mano. Debemos procurar tener esa comunión con Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Una persona que de las tres de la Trinidad a veces nos olvidamos, ¿no? Dicho con todo temor. ¿Sí? Hablo siempre a mis hermanos. En la cena del Señor pensamos en el Dios Padre, en el Dios Hijo, porque tenemos que recordar eso. Pero el Espíritu Santo es la persona que está con nosotros. Está allí, con nosotros. Él nos dejó el Espíritu Santo. No lo podemos obviar. ¿Qué quiere decir eso?
Hermanos, no podemos entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros, haciéndolo mal, sino permaneciendo en el Señor. El Espíritu Santo es quien nos guía hacia la voluntad de nuestro Padre en todo nuestro ser, para adorar en espíritu y en verdad. 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo esos 10 leprosos que fueron sanados por el Señor? ¿Quién volvió? Uno solo. Uno solo regresó a postrarse delante del Señor y darle gracias. Así debemos ser agradecidos al Señor por lo que hizo con nuestras vidas. El Señor dijo que al que se le perdona mucho, también mucho agradece. ¿Es así? El Señor nos ha perdonado una vida entera de pecado y nos ha regalado, mis hermanos, la salvación de nuestra alma y la seguridad de la vida eterna, que el mundo no la tiene ni la comprende. Es motivo suficiente para estar agradecidos con Él, siempre, para siempre. Nuestra gratitud, mis hermanos, se debe manifestar en una vida de santidad y de adoración hacia nuestro Padre. No podemos decir que estamos agradecidos a Dios si permanecemos en pecado, pues esto desagrada al Señor. Pero si decimos que somos agradecidos, entonces viviremos una vida de santidad como Él lo demanda, como Él lo quiere. 5:27. Hablando de la iglesia, ¿no? Pablo le escribe allí a los Efesios de la comparación de la iglesia con el matrimonio, ¿sí? Y dice, a fin de presentársela a sí mismo, habla el Señor Jesús, ¿no? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Palabras tan fuertes, ¿no? Tan fuertes. Debemos presentarnos ante el Señor como una iglesia gloriosa, mis hermanos, que no presenta mancha ni arruga. Esto es imposible si intentamos hacerlo con nuestras propias fuerzas, ¿no? ¿Es así? Tenemos miles de defectos, somos personas y hay discusiones, hay cambios de ideas, hay ofendidos, hay alguno que no se siente bien. Hay miles de cosas que suceden porque la iglesia es un cuerpo. No es una organización donde se vota el presidente. La cabeza es el Señor Jesús. Y los miembros son los que tienen cada uno su función de acuerdo a los dones que repartió el Espíritu Santo. Y cada uno es irreemplazable en el lugar donde está. No puede ser reemplazado por nadie. Hermanos, ¿entendemos eso? Yo primero. Uno dice, bueno, mira, ya no puedo estar, voy a empezar ni menos, porque, hermano, tu tarea la va a hacer otro, seguramente, porque el Señor no va a dejar sin hacer. Pero te va a pedir cuenta. Yo te di una tarea, un trabajito, sencillo, grande, poco, mucho, solo la oración, lo que sea. Y cuando vayamos a su presencia, te va a preguntar, Rubén, ¿qué hiciste con lo que te di? No, pues si no me diste nada. Sí, yo te di ya. Y lo abandonaste. ¿Te acordás? Y ya no tendremos forma de recuperarlo. Recordemos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, quien nos fortalece y nos conduce hacia todo lo que es de Dios. Si dejamos, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos dirija, estaremos seguros, pues nos lleva hacia lo que agrada al Señor. No solo dejar que dirija nuestros pasos, sino toda nuestra vida debe estar
bajo la poderosa mano del Señor y no hacer nada sin su permiso, ni fuera de su voluntad. Y nada es nada. Para eso también tenemos la palabra de Dios, que nos santifica y nos habla del Señor por medio de ella. Es nuestro deber escudriñarla, estudiarla, masticarla y ponerla por obra. Pero no para ponerla por obra para que la gente que nos rodea vea que hacemos buenas obras, sino para guardarla en nuestro corazón como palabra que viene de lo alto y obedecerla, pues es la voluntad de nuestro Padre que nos ha amado tanto. Vamos terminando. Disculpen lo largo, ¿no? Pero Dios es justo y quiere lo mejor para sus hijos. Pero es necesario que nos comportemos como tal, siendo obedientes a los mandamientos que nos ha dejado en su palabra. Seamos perseverantes en la voluntad del Señor y un día estaremos gozando de sus bendiciones y estaremos con Él para siempre. No nos cabe en la cabeza, ¿no? A mí, por lo menos, no estamos acostumbrados a la eternidad. Todo empieza y todo termina. Desde la vida, el trabajo, todo tiene un principio y un fin. Pero la eternidad no. Lo vamos a entender cuando estemos allá. Antes no podemos comprenderlo, pero estaremos con Él para siempre. Despertemos y dejemos de andar en tinieblas. Mostrémonos a la luz y seamos llenos de su poderoso Espíritu para que nos lleve a todo lo que es de Dios. Andemos, mis hermanos, yo el primero, en santidad, perseverando en su palabra, en lo que hemos aprendido. Seamos agradecidos con Él y adoremos cada día al Señor, en espíritu y en verdad. Que Dios nos bendiga en esta noche y que estas sencillas enseñanzas que hemos podido extractar de la palabra de Dios nos sirvan a mí primeramente, me ha servido para nuestro crecimiento espiritual. Amén.